empezar, equipo, entonces con deshidratación. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a ver pues un poco sobre lo que viene siendo deshidratación, ¿no? Pues principalmente, ¿qué es la deshidratación? Pues es un cuadro que se caracteriza por un balance negativo de aguas y solutos, ¿no? Una pérdida de principalmente pues de agua y principalmente de sodio, pero también puede haber pérdida de otros electrolitos también, ¿no? Pero estos son los principales que se van a dar. Las causas más frecuentes, pues como ya lo hemos visto la clase pasada, pues de las principales causas de deshidratación, la gastroenteritis aguda, ¿no? Que pues va a provocar esta diarrea, que pues es una de las causas, ¿no? Y el otro pues es el vómito, ¿no? Pérdida de líquido a través del vómito. Esta pues es más común que se dé en los niños, sobre todo en niños menores de 18 meses, eh, porque en los niños el metabolismo hidrosalino es un poco diferente al de los adultos o niños un poco más grandes, ¿no? En estos, pues ellos tienen un mayor porcentaje de agua en cuanto a su peso, ¿no? Que por ejemplo el recién nacido tiene un 80% de su peso corporal, es agua, en el lactante casi el 70%, el 60%, y así nos vamos yendo, hasta ya llegar a los niños un poco mayores, y pues que ya es lo que tiene el adulto por lo general, que es el 60% de agua, ¿no? Entonces, al tener un porcentaje mayor de agua en relación al peso, pues estos tienen más predisposición, una mayor capacidad a perder agua, ¿no? Eh, Debido a esto. También tienen, pues hay un mayor recambio diario de agua y electrolitos, y pues esto traduce a que hay una mayor posibilidad de que se dé un desequilibrio, eh, pues entre un desequilibrio hidrosalino, ¿no? Un desequilibrio entre la cantidad de agua en el cuerpo y los solutos que ésta va a tener, ¿no? Y pues también hay una inmadurez renal para eliminar las orinas concentradas, y por lo tanto los niños pues no tienen tanta facilidad, por así decirlo, a adaptarse a los cambios que pueda haber en las concentraciones de agua, ¿no? Y de solutos que hay en el cuerpo, y pues esto puede eh, predisponerlos a que tengan algún tipo de deshidratación, ¿no? Eh, Le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues como les mencionaba, la deshidratación es mucho más frecuente en niños, y dentro de los mismos niños es mucho más frecuente de niños menores de 18 meses. Casi el 90% de todos los casos de deshidratación en niños van a ser en niños menores de 18 meses. Y pues esto es prevalente, es más prevalente en países de vía de desarrollo, precisamente porque estos países pues tienen una mayor incidencia de infecciones, por ejemplo, o no tienen medios para tratar este tipo de enfermedades o para prevenir, ¿no? Entonces, estas, pues entre las causas más comunes, pues están, pues, como les mencionaba, la gastroenteritis aguda, sobre todo. También puede haber enfermedades que cursen con vómitos, una infección, una obstrucción intestinal puede ser también. También puede haber algunos procesos intestinales crónicos, que pueden ser, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome malabsorcivo también. Eh, y pues esta va también, en ocasiones los lactantes en sus primeros días de vida pueden sufrir una deshidratación eh, llamada por falta de aporte, que es una deshidratación que se da por problemas en la adaptación, ¿no? Del metabolismo. También hay otras causas que ya son, también predisponen a que el niño pues sufra una deshidratación, ¿no? Como pueden ser la diabetes mellitus, también la diabetes insípida y un síndrome adrenogenital. Este tipo de enfermedades pues ya también predisponen al niño a que pues sufra una deshidratación en algún grado. ¿Le das a la que sigue, por favor?
En cuanto a la clasificación, hay dos criterios principales para clasificar la deshidratación, que va a ser en función al peso perdido y en función al balance de agua y solutos, ¿no? En cuanto al peso perdido, esto va a ser, pues como el nombre lo dice, qué tanto porcentaje de peso perdió el niño, y así se le va a clasificar dentro de leve, moderada y grave, ¿no? Una pérdida de peso mayor a los, digo, menor a los 5 al 5%, pues lo va a clasificar como una deshidratación leve. Una pérdida de peso entre los 5 y los 9 eh, de porcentaje, pues ya lo va a clasificar como una deshidratación moderada, y una pérdida mayor a los 9 al 9%, pues va a ser una deshidratación grave. También hay que tener en cuenta que en niños mayores de 35 kilogramos, pues estos valores son un poco menores, ¿no? Son de la pérdida, en caso de leve, pues una pérdida menor a 3%. También, este, pues el agrave también puede ser entre menor a 7 también, por ejemplo, y que la moderada entre 5 y 7 en lugar de 5 y 9 va a variar un poco. Y pues también tenemos en función al balance de agua y solutos, que pues este es principalmente según la anatremia que tenga el niño, ¿no? Qué tanto sodio tiene en sangre en relación con agua, pues, ¿no? Con el líquido. Que pues la más común que se provoca va a ser la isotónica, ¿no? Que en esta hay una pérdida pues muy similar de tanto de agua como de sodio. Y pues esta es la más frecuente, y es de hecho de las que se da principalmente en casos de gastroenteritis aguda, ¿no? En esta pues lo que va a haber es que vamos a tener la anatremia del niño entre 130 y 150, ¿no? Casi en valores normales. Puede estar un poco disminuida, un poco aumentada. También tenemos otro tipo que va a ser la hipertónica, que pues en este caso va a haber una mayor pérdida de agua que de sodio, y pues por lo tanto va a haber alteraciones, ¿no? En la osmolaridad, y va a haber una disminución de, del agua intracelular principalmente, ¿no? Y luego también tenemos pues la hipotónica, que en esta lo que hay es mayor pérdida de sodio que de agua, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Y pues ya no, en cuanto, según qué tan elevada o qué tan disminuida tenga el sodio en sangre del niño, pues ya podemos clasificarlo en estos tres tipos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues decir que a menor edad tenga el niño, pues mayor es el porcentaje de agua que este tiene según su peso corporal, ¿no? Como ya les mencionaba, en recién nacidos pues tenemos 80%, en lactantes tenemos del 70 al 65%, y pues ya en los niños mayores pues ya tenemos un 60%, ¿no? de peso corporal correspondiente al agua. Esto pues es principalmente en los dos compartimientos que vienen siendo el compartimiento del volumen intracelular, que pues es el 30 al 40% del peso corporal, y el volumen extracelular, que va a ser el otro 20 a 25%. No, también pues mencionar, ¿no? Como ya sabemos, estos compartimientos tienen concentraciones diferentes de solutos y de líquido, pero pues en condiciones normales estas concentraciones están pues balanceadas, por así decirlo, ¿no? Hay una homeostasis, pero en caso de que se empiece a desequilibrar esto, pues es cuando ya se van a dar estos mecanismos reguladores que les coloco aquí al lado, ¿no? Que son pues que el niño empiece a sentirse, también pues que se activen los vasoreceptores, perdón, también la activación del eje renina-angiotensina, y pues que se produzca la hormona antidiurética, ¿no? Para poder retener agua. Cuando estos mecanismos fallan por algún motivo, pues es cuando el niño ya va a empezar a desarrollar la deshidratación, ¿no? Digamos que el niño no recupera ese volumen perdido, pues ya es cuando va a empezar a sufrir, pues,
los síntomas de la deshidratación, que ya los veremos más adelante un poco. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, ahora continuando con la fisiopatología, pues tenemos los 3 tipos de deshidratación, estos que les mencionaba, que son la hipotónica, la hipertónica y la isotónica. Es importante mencionar pues que la deshidratación hipotónica pues va a afectar principalmente al espacio extracelular, y pues como les mencionaba, en esta va a haber una mayor pérdida de sodio que de agua, y va a haber una disminución, por lo tanto, en el volumen circulante, y va a haber también una alteración en la reperfusión renal y tisular, ¿no?, del niño. En cuanto a la deshidratación isotónica, esta, pues les mencionaba, es una pérdida más o menos similar, en proporciones muy similares de agua y de electrolitos, y pues esta va a afectar principalmente lo que viene siendo el espacio extracelular. Y también tenemos pues la deshidratación hipertónica, pues esta también va a afectar el espacio intracelular. También pues esta les mencionaba que era la pérdida mayor de agua que de electrolitos, y pues va a haber un aumento de la osmolaridad, y pues por lo tanto va a haber, se va a empezar a mover el agua del espacio intracelular al espacio extracelular y demás, ¿no? También pues va a haber una depresión de potasio que pues puede o no presentarse, ¿no? Y esta es una forma grave, porque ya lo mencionaré un poco más adelante. De hecho, creo que no sé si en la diapositiva que sigue, pero los síntomas de la deshidratación van a variar según el espacio que esté alterado. Si el espacio intracelular tiene unos síntomas que son más como escondidos, son un poco más difíciles de ver, pero que son más graves porque se afecta el sistema nervioso central del niño. Bueno, le das a la que sigue, por favor. Pues sí, era la que sigue. Como les mencionaba, pues según el espacio que se vea alterado en cuestión al tipo de deshidratación que tenga el niño, pues van a ser los diferentes tipos de síntomas que nosotros vamos a poder observar. En cuestión a la deshidratación del tipo extracelular, como podemos ver en la deshidratación hipotónica e isotónica, pues aquí lo que vamos a observar es síntomas más vistosos, ¿no? Como frialdad en la piel, el relleno capilar lento, como ya sabemos, puede haber taquicardia, pulso débil, este signo de pliegue que no se recupera la elasticidad de la piel, puede haber ojos tundidos, la fontanela deprimida, pues que es uno de los más característicos, y pues puede haber oliguria también. Mientras que por el otro lado, cuando hay cuando se presenta una deshidratación por alteración del espacio intracelular, estas alteraciones van a ser un poco más escondidas, como les mencionaba, y van a afectar directamente al sistema nervioso central. Entonces el niño va a poder presentar irritabilidad, puede presentar hiperreflexia, puede presentar temblores, puede presentar la hipertonía, puede incluso presentar convulsiones y coma. Y es por eso que pues es más grave, ¿no? Y hay que tener más cuidado con esto. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, para el diagnóstico, principalmente el diagnóstico de la deshidratación va a ser clínicamente, ¿no? Se va a realizar pues la exploración, se va a realizar una anamnesis y se va a preguntar qué tanto tiempo ha estado hacia el niño, cómo han sido las pérdidas que ha tenido, si ha habido vómitos, si el niño tuvo diarrea y demás. También si ha estado yendo al baño o no ha estado yendo al baño, si ha tenido signos asociados como pueden ser la fiebre, la sudoración y pues la sed, ¿no? También se puede hacer la exploración, pues en la exploración clínica, algo muy importante es ver el peso del paciente, de ser posible tener una referencia del peso anterior a que empiece la deshidratación. Esto para poder pues estimar el grado de deshidratación que tienen, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, uno de los criterios es la pérdida de peso, el porcentaje de pérdida, y este nos va a servir, ya se los comentará mi compañero más adelante,
para cuando se realice la restitución de fluidos, ¿no? Ya de cuando se dé la rehidratación oral o incluso puede ser intravenosa en casos ya muy específicos de mucha gravedad. También puede, pues, darse la temperatura para ver si hay fiebre o no, también la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, y pues el relleno capilar prolongado. Como les mencionaba, pues no, una disminución, los signos, pues disminución del relleno capilar, el signo de pliegue también, o alteraciones en el patrón respiratorio. Estos son datos importantes y pues mencionar que no está pues, respaldado por prácticamente, pues por la guía de práctica clínica no menciona que no es necesario realizar estudios de, por ejemplo, de electrolitos o estudios de una biometría hemática, digamos. Ese tipo de estudios no es necesario a excepción de ciertos casos en los que pues sí necesitemos ver si hay algún tipo de desequilibrio muy que se deba de corregir, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es algo necesario hacerlo de manera estandarizada, pues. Eh, y bueno, y también les presento esto que es la escala de Goldrick para el cálculo de grado de deshidratación, que pues básicamente son ciertos puntos que podemos nosotros encontrar en la exploración y pues cada uno de ellos pues tiene un valor, ¿no? de un punto. Según cada punto que el paciente vaya presentando, pues nosotros lo vamos a ir sumando y ya según el resultado, si tiene 1 o 2 puntos, pues lo vamos a clasificar como una deshidratación leve. Si tiene 3 a 6 puntos, pues ya va a ser una moderada, y ya de 7 a 10 puntos, pues ya van a ser una deshidratación pues ya grave, ¿no? Y se va a tratar según se vea, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Eh, ok. Bueno, como les decía, las pruebas diagnósticas complementarias no es algo que esté recomendado hacer eh, pues, todo el tiempo. Me olvidé la palabra, pero está recomendado hacerlas en ciertos casos, ¿no? El objetivo, pues, es el de valorar la anatremia y el estado metabólico del niño, el saber cómo se encuentra, para ver si hay algo que se tenga que corregir durante la restitución de los líquidos. De rutina, Ricardo, se te olvidó. De rutina, gracias. En la palabra. Sí, esa era la palabra. Creo que la mencioné antes y luego ahorita se me fue. Bueno, esta está, como les mencionaba, indicado solamente en los casos pues más graves, que es en donde se va a encontrar pues principalmente este desequilibrio del estado metabólico, ¿no? Estos estudios que se pueden realizar pues van a ser el hemograma, el pH, principalmente para saber si tiene alguna alcalosis metabólico, alguna acidosis también, o que tenga pues el pH alterado, también los iones para saber si tiene algún desequilibrio electrolítico, la osmolaridad que tenga el paciente y pues la glucosa, la urea y la creatinina para observar otras alteraciones como pueden ser también alteraciones renales que pudiera estar presentando el paciente como consecuencia de la deshidratación que trae, ¿no? También se pueden hacer en estudios de orina, pues de la densidad de la osmolaridad, del pH, de iones y pues de cuerpos cetónicos, ¿no? Para observar el estado del paciente, pero pues como les menciono, esto realmente es algo que se hace en los casos más graves, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, esto lo vamos a ver más a fondo más adelante, nos lo va a explicar nuestro compañero, que va a ser pues el proceso que se va a dar, el plan de rehidratación que se va a llevar a cabo. Pero pues principalmente, como es obvio pensar,
Pues el tratamiento va a ser la rehidratación del paciente y este se va a dar con las soluciones de rehidratación oral o sales de rehidratación oral también se les llama, que pues son unos como sobrecitos, unas mezclas, unos componentes que ya están con diferentes medidas de los electrolitos, de glucosa, por ejemplo, de sodio, y ya es lo que se va a dar, ¿no? Lo que se recomienda que se dé. Se va a dar la administración pues de líquidos y de electrolitos, y lo que se busca es pues el neutralizar este balance negativo que les mencionaba yo, que pues es lo que va a caracterizar, ¿no? El corregir esta pérdida tanto de agua como de sodio principalmente. En cuanto a la fluidoterapia intravenosa, como les mencionaba, esta solo va a ser en casos muy específicos en los que la deshidratación es tan grave que el paciente no puede, pues, ingerir el agua, pues no se puede realizar el tratamiento de manera oral, y entonces ya es cuando se va a requerir, pues, de una manera intravenosa, ¿no? El tratamiento. Pero, pues, es solamente en los casos más graves. Le hace la que sigue. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bien. Muy bien. Estaba sacando los perros para que no estuvieran No ladraran. Sí. Continuamos con plan de rehidratación. Ok. Les iba a comentar que ¿en qué se basa el hecho de que las sales de hidratación o el suero vida oral o sales de hidratación tengan una absorción adecuada a nivel intestinal? ¿Cuál es el principio básico por el cual tienen ciertas concentraciones y cuál sería esa, digamos, ese principio en el cual se basa el suero oral? ¿Alguien sabe? Por los transportadores pues, que hay en el intestino. Okay. Necesitan una proporción ideal entre, o sea, son los transportadores de glucosa-sodio, si mal no recuerdo. Exactamente. Una proporción adecuada. Bien. O sea, para que el conocimiento básico, o sea, quien generó ciencia, en el cual, digamos, fue el fulcro para quien ideó la hidratación oral, los electrolitos, el conocimiento básico fue que alguien descubrió precisamente este transportador a nivel intestinal que es de glucosa sodio en esa proporcionalidad de 1:1 equimolar. Cuando se topan el sodio y la glucosa a nivel intestinal, a nivel, digamos, ya molecular, tiene que haber esa proporcionalidad para que la bomba funcione. Ese fue el principio por el cual, digamos, fue el que descubrió esto, este cotransportador. Y realmente quien recibió el premio fue el que hizo o ideó las sales de hidratación. Es decir, fíjense nada más. O sea, sobre la base en la cual se basó esto, no se le dio ningún premio, por lo menos no lo conocemos. Yo no sé ni quién fue. En cambio, al de hidratación oral sí, fue al que se le dio el premio premio como un reconocimiento mundial por haberlas inventado, ¿no? Pero realmente el conocimiento básico, el que generó ciencia, fue el que descubrió ese transportador, no lo otro. Es decir, alguien descubrió la llanta y el otro las unió y hizo un carro. Entonces, al que felicitaron fue el que hizo el carro y no al que hizo la llanta o a la carreta o cualquier situación que se aprovechó para que se pudiera transportar la gente y pues mercancía y diversas situaciones. Entonces, en eso se basa. Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, continuamos con lo del plan de rehidratación. Pues en general, el primer paso pues, para el tratamiento de un niño deshidratado
es establecer su grado, o sea, el grado de deshidratación. Pues esto mismo nos va a determinar la urgencia con la que hay que tratar al niño y pues también el tratamiento, pues refiriéndonos al volumen de líquido que va a ser necesario, pues darle al niño para poder volver a un estado fisiológico normal. En general, pues la valoración clínica solo va a ser como una pues estimación y el paciente tiene que estar siendo constantemente reevaluado para ver si pues hay mejoría o se está empeorando, porque hay veces que hay que restablecer, bueno, no restablecer, o sea, vamos a dar otro tratamiento diferente dependiendo del grado en el que se encuentra el paciente, de cómo se encuentra el paciente. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. En general, la historia clínica nos va a dar la causa de la deshidratación. ¿A qué refiriéndonos? Pues, por ejemplo, pues interrogando a los padres más que nada, porque pues no vamos a poder interrogar al niño en la mayoría de los casos, o va a ser muy escasa la información que nos pueda dar un niño. O sea, la mayoría del tiempo va a ser los padres, pues que tienen que estar en supervisión del niño. A lo mejor el padre nos dice, no, pues es que estuvo jugando todo el día de ayer en el sol, o empezó de la nada con un cuadro agudo. O sea, bueno, no nos va a decir un cuadro agudo, ¿no? O sea, empezó de la nada con diarreas y vómitos, nos va a decir el padre. Entonces ya vamos a poder ir viendo las causas de la posible deshidratación. Y bueno, los hallazgos de la exploración física, como ya les mencionamos, suelen ser proporcionales al grado de deshidratación. Y pues en la imagen ahí se pueden ver los signos graves como tal de la deshidratación en niños. Si vemos ojos hundidos, la letargia, ictericia, ya estaríamos hablando de algo muy, muy grave. La fontanela hundida, pues también, y eso es un signo que vamos a ver mucho en los niños pequeños. Y muchas veces algo que, como ya hemos comentado pues, en pediatría con el doctor Hurtado, muchas veces los padres no reconocen como la fontanela hundida o la mollera hundida como un signo de deshidratación. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto, mucha educación en esto. Y pues otro de los signos graves y en los que vamos a basar muchos tratamientos en la pérdida del peso del niño. El signo del pliegue, como recordarán, pues que es dar un pellizcón a la piel del niño, me parece que es en el área del abdomen, y ver qué tanto tiempo tarda en restablecerse, pues ya saben, si la piel se estira, qué tanto se vuelve a poner en su forma normal. Y ya otro signo muy grave de deshidratación, pues serían contracciones musculares. Esto ya nos estaría hablando de una pérdida de diferentes electrolitos, pues en este caso sobre todo de sodio, y puede haber daños neurológicos graves por esto mismo. De la clasificación, pues básicamente mi compañero Montes ya les habló de la clasificación de la deshidratación. Las tenemos en dos, en función del peso perdido y en función del balance de agua. En este caso, la que más nos va a interesar, sobre todo para el tratamiento, va a ser en función del peso perdido. Ya les comentó, leve, moderada y grave. De hecho, para el tratamiento también podemos clasificar a los niños en 3 esquemas, o sea, dependiendo del estado del niño, va a ser el esquema A, B y C, que, bueno, ahorita los vamos a comentar. En general, la mayoría de las deshidrataciones vamos a encontrar una deshidratación hipernatrémica. Y, por ejemplo, también es muy importante determinar si el paciente tiene una concentración de sodio normal. Por ejemplo, en los pacientes, me parece que es en los recién nacidos, por ejemplo, si tienen una escasa ingesta de leche materna, van a tener, por ejemplo, una deshidratación hipernatrémica. Y bueno, ya pasando ahora sí a lo que es la rehidratación oral como tal, o sea, los esquemas, o hablando un poquito de la rehidratación oral, porque pues también hay rehidratación intravenosa, pues se usa con soluciones de hidratación oral hiposódicas, o sea, con una solución en cantidad leve de sodio. Y pues este tratamiento, el tratamiento oral, va a ser sobre todo para niños con una deshidratación leve y moderada. En general, estos esquemas se utilizan para todas las edades y para cualquier tipo de deshidratación, o sea, no hay ningún problema el origen de la deshidratación y pues tampoco la edad. Hay ciertas cositas que sí vamos a tener en consideración la edad, pero ahorita los vamos a comentar. El SRO, pues para que lo tengan en cuenta, se refiere a soluciones de rehidratación oral. Y pues estas fueron
inicialmente diseñadas por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1977, es de lo que está hablando ahorita un poquito el doc. Era como una medida para el tratamiento de las deshidrataciones de los niños en países en vías de desarrollo. Entonces, el original que diseñó la OMS, aquí en la tablita se puede ver, pues tenía ciertas concentraciones. De hecho, aquí se pueden ver los electrolitos. Todas las soluciones de rehabilitación oral pues están compuestas por estos electrolitos, el sodio, potasio, cloro. Tenemos pues la concentración de glucosa importante para la transportación, ahorita como mencionó el doctor. Y pues tienen que tener una base. La original era en base de bicarbonato. Pero ya la siguiente solución que se desarrolló fue por la Asociación Americana de Pediatría, la AAP, que se ve ahí en la misma tabla, y cambió algunas cositas. En general, las cantidades de sodio se fueron reduciendo porque, como les dije, originalmente la solución de la OMS estaba pensada para países en vías de desarrollo, y ya las siguientes asociaciones, las siguientes fórmulas que se desarrollaron, pues eran ya más orientados a países en general, que puede ser que los niños no tuvieran una deficiencia de sodio como lo podían tener los niños de países en vías de desarrollo. Y pues en general esas son las concentraciones que manejan. En sí, por ejemplo, potasio manejan muy parecidas. De cloro sí también se ha ido disminuyendo en general, bueno, dependiendo de la asociación. Y la base, pues las más actores manejan citrato. E igual de glucosa ha ido variando un poquito. Algo que hay que tener muy en cuenta, que ya les había comentado la otra vez, es que las bebidas y refrescos, sea cual sea el tipo de refresco, jugo, lo que sea, están contraindicados. Y pues muchos padres como que lo tienen, como que tienden a dar este tipo de bebidas porque es más agradable para el niño que el suero. Muchas veces a los niños no les gustan los sueros, entonces tienden a querer hidratar a los niños con esta bebida. Pues verdaderamente no debe ser el uso, o sea, no debería ser el uso. Y por ejemplo, en el caso de bebidas deportivas, que pues las venden como a veces como un suero, por así decirlo, porque tiene ciertos electrolitos, pues no tienen lo necesario. O sea, no tienen los electrolitos en las medidas necesarias, ni la combinación de sodio con glucosa en las proporciones necesarias para que este pueda ser usado como un tratamiento, pues en el caso de una deshidratación. Y creo que era todo respecto a esto. A ver, Osvaldo, ahí te voy a hacer un comentario. Deja la anterior, por favor. Ahí está. Bueno, el motivo por el cual se le cambió, en realidad, la original tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a la cuestión de la equimolaridad de la glucosa-sodio, fíjate que se fue disminuyendo realmente en esa proporcionalidad. Y también se le quitó cloro, puesto que casi el cloro pues, es sal combinada con el sodio. En realidad ese es un cambio que casi guardan todas esa osmolaridad 1:1 a nivel del intestino. Pero en realidad el bicarbonato se cambió porque mandaban la OMS, que es la que lo distribuyó, lo elaboró y lo distribuyó. Resulta que el bicarbonato es una sal muy higroscópica. Higroscópica significa que adquiere mucho, digamos, agua del medio ambiente, de la humedad. Y sobre todo en África, cuando mandaban los cargamentos de toneladas de bicarbonato, de sodio, de vida oral, que contenían bicarbonato, pues cuando llegaban allá a esas latitudes donde realmente estaba muy escasa el agua, pues en realidad se perdía y el bicarbonato y todas las sales se quedaban como piedra. Entonces ya no podían realizar ahora la disolución adecuada y por lo tanto pues se echaban a perder toneladas y toneladas de vida oral, de sales de hidratación oral, porque tenían esta sal. Entonces los científicos en ese tiempo dijeron, bueno, ¿qué sal no es tan higroscópica y tendría el mismo funcionamiento que el bicarbonato? Pues dijeron el citrato, y ese fue el motivo por el cual se agregó citrato en vez de bicarbonato a las sales secas.
de hidratación oral. Ese fue el motivo real. Sin embargo, tienen un problema, a mi parecer, serio, en el sentido de que no son tan buenos el Vidasur oral. El bicarbonato se le agregó para que le quitara el vómito. En realidad, lo que dispara el vómito es la acidez a nivel del duodenal en las diarreas. Y cuando llegaba el bicarbonato y se lograba mantener cierta cantidad y quitaba esa acidez a nivel de este tracto digestivo, pues los vómitos también disminuían y por lo tanto la aceptación y tolerancia del Vidasur oral aumentaba. Lo que no hace el citrato. El citrato no puede hacer eso porque no tiene esa acidez, esa alcalinidad que tiene el bicarbonato. Pero se logra lo mismo ya una vez absorbido a nivel intestinal el citrato, porque tiene que pasar a nivel hepático para que se transforme en bicarbonato. Entonces, en realidad, el motivo por el cual se le cambió o fue sustituido el bicarbonato fue porque, digamos, la sal es más estable a nivel de medio ambiente y de la humedad. Adelante, Osvaldo. Ok. Y creo que también había leído algo de que, o sea, también se buscaba reducir la osmolaridad para aumentar la absorción, creo, de agua por el intestino. O sea, porque si tiene una mayor osmolaridad, pues va a ser más eficiente. Sí, de hecho, ese fue el motivo por el cual las sales de hidratación oral, digamos, hiposódicas, como las pones aquí entre comillas, también tienen la capacidad de absorber porque ya la osmolaridad, digamos, se disminuyó. Y el cloro, fíjate que en realidad contribuye a un desbalance a nivel iónico y eso es lo que hace la acidosis metabólica más pronunciada. La acidosis hiperclorémica es mucho más difícil de tratar. Por eso también el sodio se disminuye y ahorita actualmente también las, digamos, hidrataciones endovenosas también tratan de disminuir ese contenido de cloro para no ocasionar o perpetuar la acidosis que tiene la diarrea y los estados de choque. Okay. Adelante. Y bueno, pasando a lo siguiente. Bueno, antes de hablar de la técnica, pues en general, como ventajas, la rehidratación oral, pues a comparación de una rehidratación intravenosa, pues es que es menos complicada, es más fisiológica como tal y en general pues más barata y segura. También pues no vamos a tener que necesariamente tener al niño hospitalizado, o sea, no va a ser necesario. Más que nada va a ser monitoreo por parte de los padres. Ahí lo que sí va a ser muy importante es la educación a los padres para que sepan monitorizar al niño en caso de una complicación. Ahorita también lo iba a mencionar. Y pues también es más fácil que el niño continúe con una alimentación normal en casos de, pues, de deshidratación leve o moderada. Y ya pasando a mencionar un poquito más de la técnica. Bueno, primera se divide como que pues en ciertas fases, ¿no? La primera fase es la fase de reposición del déficit de agua y electrolitos. Primero que nada, pues es estimar el déficit, como ya les mencioné. Por ejemplo, en el caso de que sepamos que el niño tuvo una pérdida del 5% del peso aproximadamente, pues podríamos empezar a pensar en un déficit de volumen de alrededor de unos 50 mililitros por kilogramo. Aquí sí, la verdad es que me quedé con muchísimas dudas de cómo hacer las estimaciones del déficit, doctor. Sí, es que se tiene que hacer en físico, pero mira, en realidad nosotros no tenemos ahorita mucha injerencia en cuanto a que un paciente tiene algún grado de deshidratación. No nos interesa tanto el hecho de que tenga, excepto que no tenga choque. Si tú me descartas el choque, no importa qué grado de deshidratación y el niño puede tolerar la vía oral. Okay. Entonces, no hay ningún problema por el cual tú digas, pues se extiende del 5, del 10 y del 15, que realmente son inventos. Son inventos en el sentido subjetivo. Y todo lo que es subjetivo es inventativo. Te puedes adaptar tú la verdad que tú quieras decir de acuerdo a lo que tú le pongas ahí de estadística. En realidad no nos interesa mucho que si es leve, moderada y severa. Sí tiene sus datos clínicos, desde la cabeza a los niños que tienen la fontanela hasta los pies del llenado capilar. Tiene que ver la diuresis, la turgencia de la piel, los ojos, la irritabilidad,
la actitud del niño pues ante la deshidratación. Y ahí viene una tabla que se elaboró en el hospital infantil en los años 80, al final como el 89-90, donde vienen los grados y así todos los datos uno por uno y decir cuán grado de deshidratación tienes, si tienes del 5, del 10 o del 15 para los niños menores de 10 kilos. Para los niños mayores de 10 kilos es del 3, 6 y 9%. Eso es importante saberlo porque no es lo mismo un niño ya que tenga 18 años a que tenga 5 meses. Obviamente los volúmenes peso a peso son diferentes y por lo tanto las manifestaciones, ya me imagino yo un niño de 15 años que tenga deshidratación del 5%, o sea, ya anda rayando en la moderada y acá en lactantes es leve. Todo es proporcional en el sentido del grado de líquido que tengas peso a peso comparado uno con el otro, pero así se dividen, leve, moderada y severa, clínicamente. Y hay datos, ustedes pueden ver la tabla, esa tabla del Infantil de México, donde hicieron esa subjetivación o invento de los grados. Nadie sabe cuánto pesaba. Lo ideal sería saber cuánto pesa el niño y cuánto pesa ahorita después de que se deshidrató y así sacarías el porcentaje exacto. Pero ¿quién sabe el peso exacto de un niño antes de deshidratarse? Pues nadie, sí, a menos de que lo tengas hospitalizado, ¿no? Uh-huh. Y aún así no le estás tomando el peso cada rato, pero pudiera ser, ¿no? Apenas así, en hospitalización y que tuvieras el peso todos los días. Y ahora sí está deshidratado y a ver cuánto perdió, ahí sería lo más exacto. Pero nadie puede hacer ese dato, por lo tanto se tuvo que inventar clínicamente lo que correspondía a leve, moderada y severa, 5, 10, 15 o 3, 6, 9, dependiendo de la edad. Y tiene sus datos clínicos y ahí hay una tabla si la pueden consultar. ¿De acuerdo? Okay. Sí, de hecho me parece haber visto esas tablas. Uh-huh. Y bueno, sí me queda duda por eso de que me quedaba pensando de cómo voy a saber si el niño cuánto pesaba ayer, pues, y hoy está deshidratado, la diferencia. No, pues esos son inventos. Esos. Okay. Está deshidratado y le da suero. Toma, qué bueno, se le quitó porque ya orinó y está muy activo, se lo quitaste. ¿Cuánto tuvo? No sé. ¿Cuánto tomó? Pues lo que quiso. Uh-huh. ¿Ves? Okay. Así se hidrata. Ok. Sí, de hecho, pues una de las contraindicaciones en el caso de esto de rehidratación oral, pues es importante mencionar que sea que no pueda tomar líquidos. O sea, si el niño está con vómito constante o de verdad está somnoliento de que ya no puede tomar líquidos, pues ya sería pasarnos a una terapia intravenosa. Así es. Bueno, continuando con lo de la técnica, ahora sí, pues ya sería empezar, ya que una vez que se estimó el déficit, pues más que nada en este caso ya sería clínicamente, como mencionó el doc, pues sería empezar con la reposición del déficit. Se va a tratar de que sea en un tiempo de 4 o 6 horas en deshidrataciones hipotónicas y en 12 horas en hipertónicas, o sea, como máximo. Y pues como ya les mencioné, mientras se hace mediante soluciones de rehidratación oral. Y bueno, como también les dije antes, hay que estar constantemente valorando el grado de hidratación. Si se realiza una nueva valoración, si la deshidratación persiste, se estima de nuevo el déficit del niño, o sea, pues el estado clínico, y se vuelve a iniciar la reposición dependiendo de si mejoró o empeoró. Y una vez ya, pues, pasado la fase de reposición y déficit, pues hay que estar manteniendo la constante hidratación, sobre todo si el niño está a lo mejor con diarreas, pues sobre todo va a ser muy importante mantener al niño bien hidratado. Entonces, consiste en mantener la administración de pérdidas mantenidas que se estén produciendo. Pues si el niño está teniendo constantes deposiciones por diarrea o vómitos, pues mantenerlo. Va a ser un régimen ambulatorio, la fase de mantenimiento, y pues se le va a indicar a los padres totalmente la forma y la cantidad. O sea, por ejemplo, me parece que si es por pérdida de posición, se supone que tienen que ser pues 5 a 10 mililitros por kilogramo, pues es lo que dice la teoría. Y en caso de que sea vómito, se supone que tienen que ser 2 a 5 mililitros por kilogramo que pese el niño. Y en caso, por ejemplo, de una gastroenteritis aguda, pues se menciona que el volumen va a depender del número y volumen de las pérdidas, pues como ya les mencioné.
Y bueno, pasando a rehidratación intravenosa, pues consiste, o sea, como es intravenosa, es infusión del déficit de agua y electrolíticos en un corto periodo de tiempo. Eso es algo, es una ventaja de la hidratación intravenosa, que va a ser en un corto periodo de tiempo, va a ser, por así decirlo, de golpe, digámoslo así. No es necesariamente de golpe, o sea, va en cierto tiempo, pero es más Osvaldo, te voy a hacer una aportación ahí a la anterior. Para que tú le des un volumen de suero a un niño, la técnica, digamos, la cuestión matemática, les voy a reducir así. Se da, no importa el grado de deshidratación, decíamos, puede ser leve, moderado, severa, o 3, 5, 15, o bien 3, 10, 15, perdón, y 3, 6, 9, dependiendo de la edad. Y no nos interesa eso ahorita, nos interesa que tome suero para quitarle grado de deshidratación. Lo que sí es qué volumen le voy a dar para que tome. Y se ponen los planes de hidratación de cada 4 horas. Así es el plan de hidratación oral, A, B y C, los planes. Sí, o sea, ahorita más adelante lo voy a... ¿Van a hablar eso? Ajá, sí. Bueno, entonces les hago esa aportación después para que calculen más rápido, porque es una fórmula sencilla. Uh-huh. Y entonces les diría peso por 10 menos 10 y es el volumen que vas a dar cada 20 minutos a las tomas que le tocan a ese niño. Nada más multiplicas el peso por 10 y le restas 10 mililitros y te da los mililitros que le vas a dar cada 20 minutos. Ok. Para que tengan esa consideración, y es muy sencillo, nada más dicen, ¿cuánto pesa? No, pues 10 kilos. Por 10, ¿cuánto es? 100. Sí. Menos 10, 90. 90 mililitros cada 20 minutos. Ok. Así es como se calcula en una forma sencilla y simple. Los volúmenes que vas a dar cada toma. Okay. Esto para rehidratación oral, ¿verdad? Para hidratación oral, sí. Ok. Bueno, ahorita, pues ya lo mencionó, ahorita también lo retomamos en tomando los planes A, B y C. Sí. Bueno, continuando con la rehidratación intravenosa, pues esta se realiza cuando la rehidratación oral no sea posible o haya fracasado. O sea, en caso de que ya hayamos dado rehidratación oral y el niño pues igual haya estado vomitando todo lo que se le ha estado dando, y pues el niño obviamente al estarlo vomitando no va a haber una mejoría, pues es hora de pasar una rehidratación intravenosa. Pues originalmente, según lo que pues estuve consultando fuentes bibliográficas, menciona que se seguían unas pautas clásicas, se utilizaban sueros hipotónicos, se utilizaban diferente contenido de sodio, también la velocidad estaba condicionada por el tipo de deshidratación. Actualmente las nuevas pautas, pues que se denominan como rehidratación intravenosa rápida, es básicamente una administración rápida, de gran parte del déficit de agua y electrolitos en un corto periodo de tiempo. O sea, por eso es rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, va más a lo seguro, básicamente. No, como usted mencionaba, pues no importa la deshidratación, no importa tanto, sino pues el objetivo es rehidratar al niño. Así es. Y bueno, lo que más que nada, las únicas variaciones que hay en esta rehidratación rápida es que diferentes autores no están muy seguros difieren en el tipo de suero que debe utilizarse y la velocidad, pero pues en general aquí voy a mencionar como que lo que más predomina. Pues como les mencioné, este tipo de rehidratación se utiliza en deshidratación moderada o grave, pues principalmente tomando en cuenta lo que les hemos recalcado mucho, que es si el niño puede tomar o no puede tomar, o si ya fracasó la rehidratación oral. Que esté también hemodinámicamente estable. Y pues la contraindicación la verdad, la única contraindicación que encontré es que sean valores extremos de sodio, o sea, donde el niño ya esté por debajo de los 125 miliequivalentes por litro o mayor a 155 miliequivalentes por litro. Esto sí no lo tengo muy entendido por qué. No sé si... Uh-huh. O sea, ¿cuál fue la duda? Dices que si tiene sodio debajo de 125. O sea, ¿por qué sería esto una contraindicación? No, en realidad no es contraindicación. No, la contraindicación dice es en valores extremos de sodio.
no digamos que es contraindicación, digamos que hay solución, hay manera de hidratar diferente. Por ejemplo, en el niño que tiene de 125, pues no le caería muy bien el que le pase sodio salino al 0.9%, que tiene 154,000 equivalentes. Ujú. Y si tiene 155, pues le pasas el suero y como le estás pasando también volumen, también disminuye. O sea, no hay una contraindicación en realidad. Lo que sí es que mm, la norma oficial mexicana dice que debe de ser Harman. Harman tiene menos sodio. Tiene Sí. 138 aproximadamente, 136, 138 mil equivalentes por litro. A diferencia de nosotros que tenemos 144. Aquí dice, nosotros en realidad no, la solución salina nunca fue solución salina. Cuando Guyton la inventó, la distribuyó, dijo que eso era lo que teníamos porque Guyton hizo las mediciones en el cuerpo y dijo que teníamos 154,000 equivalentes. Por eso se inventó la solución salina, entrecomillado. Ujú. Pero se equivocó Guyton y las medidas, y Harman decía que no teníamos tanto y él decía que teníamos 138. Yo creo que estaba más certero Harman que Guyton en ese sentido de cuánto teníamos de sodio en el cuerpo. Y en realidad no hay una contraindicación. Lo que pasa es que hay soluciones especiales para niños que tienen hiponatremia, son correcciones diferentes. O para las soluciones de hipernatremia también son soluciones diferentes donde en realidad no le vamos a pasar realmente volumen de sodio, sino más bien agua libre, ¿no? Ujú. Ujú. Pero esos son, digamos, no, el término contraindicación, digamos que no está tan acertado allí en esos márgenes de 125, 155. Todavía entran en un margen donde la solución salina no causaría mucho problema. Porque para el 155 el Harman tiene 154 y si tienes menos de 125 el Harman lo va a hidratar y le va a proporcionar más sodio que el que tiene. Así es que pues en realidad no hay una contraindicación. O sea, el término ahí está medio raro. Ok. Contraindicación yo la quitaría. Ok. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Ok, entonces eso me explica el hecho de que algunas personas, algunos doctores mencionen, o sea, suero salino o solución fisiológica, pues, o sea, es por esos términos que mencionó de Así es, porque sí, porque Guyton decía que teníamos en esos tiempos de medición en los 70 decía un poquitito antes, como en los 60 y tantos, por ahí decía que teníamos, en sus métodos de medición en ese tiempo, decía que teníamos 154,000 equivalentes. Por eso es que la solución salina trae 154,000 equivalentes. O sea, alguien la hizo por esa medición, que como les digo, no fue exacta. Tenemos 144 en realidad. Ok. Pues sí, como se menciona, pues el suero salino al 0.9 es el más utilizado, aunque ahorita pues hay nuevas soluciones que tienen una composición más parecida a la del plasma. Así es. Me parece que creo que se llaman Plasma Light, algo así. El plasma light se inventó para los estados de choque en los cuales, digamos, no quieres perpetuar el estado de acidosis o una acidosis hiperclorémica que es muy complicado retirarla o dura mucho más tiempo. Y pues en eso, digamos que tenemos y perdemos tiempo, y dado que nosotros somos un conjunto de enzimas. O sea, la vida como tal es enzimas. O sea, tú estás hablando por cuestiones enzimáticas que hacen posible que haya esas reacciones adecuadas para que puedas mover la lengua y pensar también. Y todo es una cuestión de enzimas. Y las enzimas, ¿de qué depende que funcionen en una, digamos, eh, ideonidad de su función? Pues del pH y de la temperatura. Por lo tanto, cualquiera de estas dos situaciones clínicas, si tienes hipertermia o hipotermia y si tienes acidosis o alcalosis, pues se alteran los estados mentales y de todo tipo porque está alterada tu cuestión enzimática. Pues ese es el principio fundamental por el cual tiene que haber, digamos, esas estandarizaciones del pH y de la temperatura. Y nosotros si le ponemos mucha solución salina, hacemos un desbalance iónico a nivel, digamos, general y el ionograma lo alteramos, digamos,
principio de electroneutralidad que tiene que ver con el funcionamiento de la célula, de la membrana y de la célula en general. Y hay un desbalance en los cationes, que tiene que también haber un balance de cationes, y resulta que el cloro viene a desbalancear estas mediciones finales, y obviamente ocasiona problemas de acidosis de tipo metabólico. Bueno, pero eso es bien complicado y tendríamos que meternos otra vez Henderson, Hasselbalch y todas las funciones de la célula. Bástale saber que el cloro tiene un papel predominante para que se perpetúe, digamos, la acidosis metabólica, y que por lo tanto ya no se prefiere tanto la solución salina para las cargas rápidas en estado de choque, es más y es séptico. Ahí estamos prefiriendo, por ejemplo, Plasma Light, donde no hay en todos lados, hay en algunos lugares, y se inventó precisamente para hacer estas demostraciones que les estoy comentando. Pero tenemos a Harman con lactato, o el Ringer lactado. Y aquí tenemos el Harman, que es parecido al Ringer lactado, y es el que utilizamos en esas cargas rápidas, y es el que recomendamos para las diarreas, precisamente. Okay. Entonces, al menos aquí en el hospital infantil, lo que se utiliza es Harman. Es Harman, sí, así es. Y estamos utilizando cada vez más Harman y no solución salina. Okay. Al 0.9%. Ok. Y bueno, también lo consultaba en la bibliografía, pues mencionaba que respecto a glucosa, en sí no hay una evidencia suficiente respecto a qué tanto nivel o si tiene que llevar glucosa, pero algunos recomiendan adición de glucosa al 2.5%. Sí, a veces tenemos que hacer esa proporcionalidad, porque entre más pequeño es el niño, recuerda pues que sus reservas son pobres. Ajá. Son pobres de glucosa, y rápidamente, sobre todo si son lactantes, te pueden convulsionar por esa causa y tener un desenlace más fatídico. Ya no convulsionó por los estados de hiponatremia, de hipernatremia, sino convulsionó por hipoglicemia. El Harman no trae glucosa, pero en un momento dado se le pudiera agregar una concentración estándar de glucosa y estar pasando, pero ya cuando quites tú el estado de choque o el estado grave de deshidratación, y ahora sí utilizar glucosa de acuerdo a los requerimientos, glucosa kilo minuto que tenga el paciente por la edad. Ok, igual otra fórmula. Ok. Sí. Y pues en cuanto al volumen, ahorita lo vamos a hablar mejor respecto a los planes ABC, pero pues en lo que respecta al artículo, recomendaba de 20 a 40 mililitros kilogramo en 2 horas. Pero sí, pues eso ya cambió. Sí, ya hay muchos cambios ya hay en ese sentido. Bueno, ok, nos vemos mañana. Ok, nos vemos mañana. Hasta luego. Buen día. Doctora, hasta mañana.